Siempre había estado fascinado por la muerte y el más allá, así que decidí hacer una visita nocturna al morgue del hospital local. Me dijeron que estaba abandonada y que no había nadie ahí por la noche, pero yo no creía en esas historias. La morgue estaba ubicada en el sótano del hospital y el acceso era a través de un pasillo largo y oscuro. Llegué a la morgue en la noche, la puerta estaba abierta y el interior estaba oscuro y silencioso. Entré y empecé a explorar las habitaciones. Encontré una sala llena de camillas y equipos médicos. De repente escuché un ruido extraño, sonaba como si alguien estuviera moviendo una camilla. Me acerqué a la sala y vi una figura tendida en una de las camillas. Me acerqué a la figura y era un cadáver. Me sentí incómoda y empecé a buscar una salida, pero las puertas estaban bloqueadas y no podría encontrar una ventana que se abriera. Estaba atrapada. De repente el cadáver se sentó y me miró con ojos vacíos. Intenté gritar, pero mi voz estaba ahogada por el miedo. El cadáver empezó a hablar con una voz baja y ronca. Me dijo que estaba allí para quedarse y que yo era el próximo. Intenté correr, pero mis piernas estaban congeladas. El cadáver se levantó y se acercó a mí. Me sentí como si estuviera en un sueño, pero sabía que era la realidad. De repente, la morgue se llenó de luces y sonidos. Los equipos médicos empezaron a funcionar y las camillas se movieron solas. Me sentí como si estuviera en un infierno. El cadáver me agarró y me llevó a una de las camillas. Me sentí como si estuviera siendo preparada para la autopsia. Intenté luchar, pero era demasiado tarde. El cadáver me sujetó con fuerza y me sentí como si estuviera siendo arrastrada al más allá. De repente todo se detuvo, la morgue se quedó en absoluto silencio y el cadáver se quedó quieto. Me sentí como si hubiera sido un sueño, pero no lo había sido. Logré escapar de la morgue y nunca volví a hablar de aquella noche, pero todavía me pregunto qué sucedió en esa morgue. La experiencia me dejó marcada, pero esa experiencia la recuerdo como si fuera ayer. Esto pasó en el pueblo donde vive mi abuela, cerca de un río, en Veracruz. Siempre escuché historias sobre la Llorona, pero pensaba que eran cuentos para asustar niños, hasta que la vi con mis propios ojos. Tenía 16 años y era Semana Santa. Me quedé sola en la casa porque mis primos salieron al baile del pueblo. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché un llanto. Al principio era lejano, como si viniera desde el río. Pensé que era una mujer borracha o alguien perdido, pero el llanto empezó a acercarse. ¡Ay, mis hijos! Primero fue un susurro, luego lo escuché clarito, justo afuera de la casa. Me congelé, apagué la luz del cuarto y me asomé por la ventana. Lo juro por todo lo que tengo. Vi una mujer de cabello largo negro, vestida de blanco, flotando sobre el camino de la tierra. No caminaba, flotaba. Lo más horrible fue que al levantar la cabeza vi su rostro, lo que quedaba de él. No tenía ojos, solo 2 bocas profundos. Su piel era gris, como podrida, y su boca estaba abierta, pero no se movía. El llanto se escuchaba aunque su rostro estaba inmóvil. Intenté rezar, pero no recordaba ni el Padre Nuestro. Me metí debajo de la cama. Cuando desperté ya era el día. Nadie me creyó, pero encontré algo en la puerta. Un mancho de cabello negro, húmedo, como si acabara de salir del río. Desde entonces no puedo dormir si escucho agua correr, ni siquiera en la regadera. Ha visto que esta historia es inventada. Fue en 2019. Un amigo trajo una tabla ouija en una pijamada. No era la típica de juguete, era de madera, tallada, vieja, con símbolos raros. Lo trajo de tianguis del centro. Según él, quisimos probarla solo por diversión. Éramos 5. Apagamos las luces, pusimos velas y comenzamos a mover la planchete. Al principio nada, luego se empezó a mover. Juramos que ninguno de nosotros la empujaba. Preguntamos, ¿hay alguien con nosotros? La plancheta se movió hasta el sí. Luego letreó Elías. Ninguno de nosotros se llamaba así. Le preguntamos, ¿qué quiere? Respondió, salir. Después la vela más cercana se apagó sola. Una de mis amigas se puso pálida. Dijo que sentía frío en la espalda, como si alguien le estuviera respirando. Cerramos la sesión como pudimos, pero el daño ya estaba hecho. Días después el amigo que trajo la tabla, Marco, empezó a cambiar. Se aislaba, hablaba al suelo. Su mamá lo encontró una madrugada frente al espejo diciendo, no soy Marco. Él está dormido. Se internó un tiempo en un psiquiátrico. La tabla la tiramos al río, pero cada año, en la misma fecha, Marco desaparece por unas horas. Nadie sabe a dónde va, y cuando regresa siempre huele a madera vieja y humo de vela. En la casa de mi abuelo había un espejo enorme, antiguo, con un marco de madera negra. Nadie en la familia quería mirarlo por mucho tiempo. Decían que reflejaba lo que no ves. Una vez, cuando tenía 11 años, me quedé solo en su casa. Me senté frente al espejo por curiosidad, me observé por varios minutos y ahí es cuando vi que mi reflejo no parpadeaba. Me congelé, me acerqué más, mi reflejo sonrió, pero yo no lo hice. Corrí, le conté a mi abuelo y él me llevó al patio. Me explicó que el espejo era de su abuelo y que siempre se decía que era una parte de ti, se queda atrapada. Entras y lo miras demasiado. Yo tampoco una sábana blanca jamás volví a colgarlo.
pero a veces cuando pasó por el cuarto donde lo guardaba, escuché un golpecito como uñas contra el vidrio. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Dónde estás? Estoy afuera. Pensé que era una broma. Respondí, ¿quién eres? La respuesta fue instantánea. ¡Abre la puerta! No hice caso, pero al mirar por la mirilla no había nadie. Fui a dormir, pero me desperté a las 3:33 am con una notificación. Foto recibida. Era una imagen de mi cuarto desde el ángulo donde está el perchero, pero no tengo ningún perchero. La silla donde cuelgo mi mochila tenía una sombra encima. Intenté bloquear el número, pero volví a escribirme desde otro. No puedes bloquear lo que ya está dentro. Esta noche la pantalla de mi celular se rompió sola. No se cayó ni nada. Solo se creó como si alguien la hubiera presionado desde dentro. Entonces usó un celular viejo sin apps. Y cada vez que baña a las 3:33 alguien intenta llamarme. Una noche, volviendo a un campamento con dos amigos, tomamos un atajo por una carretera secundaria. Google Maps dejó de funcionar y de pronto nos encontramos en un camino con una parte en el mapa. No tenía nombre, ni señalación, solo árboles densos a ambos lados. Avanzamos unos 10 minutos y todo empezó a cambiar. Los árboles estaban demasiado rectos, como si hubieran sido plantados artificialmente. La señal del celular murió por completo. Empezamos a ver los mismos carteles viejos una y otra vez, aunque no habíamos dado vueltas atrás. Uno de ellos decía, aquí no se sale. Nos dimos cuenta de que el auto ya no respondía bien. Intentamos regresar, pero el camino nunca se repetía igual. Era como un bucle, pero cada vuelta agregaba detalles más inquietantes. Un cuervo en el medio de la carretera, una niña de pie mirando fijo, un espejo colgado de un árbol. Nos tomó casi 2 horas salir de ahí. Cuando logramos, el reloj del auto marcaba 4:06 am, pero en nuestros celulares eran las 2:13. Perdimos casi 2 horas que nunca vivimos. Vivía solo y me gustaba dejar la televisión prendida como ruido de fondo. Una noche, mientras cenaba también de canal, y encontré uno que no reconocía, Canal 43. Era blanco y negro, mostraba una sala vacía, sin muebles y una cámara fija. De pronto alguien entró en escena, era un hombre de traje, sin rostro, solo unas manchas borrosas. Se quedó ahí por unos segundos, luego miró directo a la cámara, escuché por los altavoces una voz distorsionada. Estás viendo el canal equivocado. Apagué el televisor cuando lo prendí de nuevo, el canal ya no estaba, pero más tarde esta noche recibí una notificación de YouTube en mi celular. Un nuevo video en vivo del Canal 43. La miniatura era una captura de mi sala, justo cuando estaba en esa noche. Mi amigo encontró una app japonesa que supuestamente podía revelar lo que no se ve. Al abrir la cámara con esa app se activó un filtro infrarrojo o algo raro. Decía que mostraba presencias espirituales. Al principio no salía nada, pero en una foto que tomé aparecían figuras detrás de mí, como una aguja envuelta en vidrio sin rostro. La borramos, pero después la foto que tomamos la mostrábamos cerca. Instalamos la app, pero era como si se hubiera quedado en el celular. Las cámaras normales también empezaron a mostrarla. Un día amanecí con un arañazo de la espalda y la palabra "mira" escrita en el espejo empeñado en el baño. El teléfono se rompió solo, pero cuando compré un nuevo, la app ya estaba preinstalada.